La calma antes de la tormenta. Jacob Moore se sentó detrás del volante de su desgastado sedán, el zumbido del motor se mezclaba con los sonidos de la ciudad mientras navegaba por las calles familiares en su camino a casa, el sol zumbaba bajo en el cielo arrojando un resplandor dorado sobre el horizonte. Había sido una semana larga, semanas en realidad pasadas de incógnito enterrado profundamente en el duro mundo de las pandillas callejeras y los narcotraficantes durante meses. Jacob había vivido en un mundo que estaba muy alejado de su verdadero yo, pero hoy era solo Jacob, sin nombre de calle, sin alias, solo un hombre que se dirigía a casa con su esposa y sus 2 hijos, sus rastas, una vez meticulosamente mantenidas, ahora colgaban sueltas alrededor de sus hombros, agregando a su cobertura de Streetwise. Su atuendo casual y anodino fue elegido cuidadosamente para mezclarse con los entornos que frecuentaba durante sus asignaciones. Jacob siempre había estado orgulloso de su capacidad para adaptarse, meterse en roles y personajes con facilidad, pero hoy no estaba de servicio, hoy simplemente era Jacob, cansado y listo para recargar energías con la gente que amaba mientras giraba hacia una calle más tranquila. La comodidad familiar del viaje a casa lo invadió, las calles estaban bordeadas de jardines bien cuidados y casas acogedoras. Jacob siempre sintió una sensación de paz en esta ruta, pero esa paz se hizo añicos cuando notó luces azules y rojas intermitentes en su espejo retrovisor. Su corazón dio un vuelco, pero no por miedo. Después de todo, era un agente del FBI plenamente consciente de sus derechos y seguro de que no había hecho nada malo, pero había algo inquietante en esas luces. Había sido entrenado para confiar en sus instintos y ahora mismo le gritaban que algo no estaba bien. Aminoró la marcha de su coche hasta detenerse al costado de la carretera. Jacob respiró profundamente manteniendo las manos en el volante mientras observaba al equipo de policía detenerse detrás de él. No era la primera vez que lo detenían, pero había una pesadez en el aire que no podía quitarse de encima. El vehículo del oficial permaneció estacionado un momento más de lo habitual. La demora solo se sumó a la tensión. Jacob miró por el espejo lateral y observó cómo la puerta del lado del conductor del crucero finalmente se abría. Apareció una oficial, su postura rígida, su mano descansando ligeramente sobre la funda de su pistola. Jacob había visto esa mirada antes más veces de las que podía contar. Era la mirada de sospecha, juicio y algo más oscuro, más insidioso. Lo había visto en los ojos de los criminales que arrestaba, en los rostros de extraños en ciertos vecindarios, y ahora estaba de nuevo allí, solo que esta vez estaba dirigido a él. La oficial se acercó a su auto con un paso lento y deliberado, sus ojos lo escanearon de arriba a abajo. Jacob permaneció tranquilo, bajó la ventanilla y esperó a que ella hablara. Licencia y registro, exigió su voz, aguda y fría, sin ofrecer cortesías ni explicaciones sobre el alto. Jacob obedeció, metiendo la mano en la guantera para recuperar su documentación. Se la entregó notando cómo su mirada se detenía en sus rastas, su piel, su ropa gastada. No era la primera vez que sentía ese juicio silencioso, pero esta vez le dolió un poco más. No estaba en una misión, no estaba interpretando un papel, este era él. Jacob Moore, un hombre negro con rastas en su propio auto en su tiempo libre. La oficial miró su licencia brevemente antes de volver su atención hacia él, la sospecha grabada en su rostro. ¿A dónde se dirige?, preguntó por su tono. Jacob, que goteaba escepticismo, respondió con calma. Acababa de terminar de trabajar. Entrecerró los ojos como si el simple acto de volver a casa después de un largo día de alguna manera no le sentara bien. ¿Qué tipo de trabajo le había pedido? Jacob dudó por una fracción de segundo. Normalmente, habría ofrecido la verdad. Reveló que era un agente del FBI y que todo esto era un malentendido, pero algo le dijo que no lo hiciera. Todavía no estaba seguro de por qué, pero quería ver a dónde iba esto. Soy un agente de la ley, respondió vagamente, manteniendo su expresión neutral. Las cejas del oficial se alzaron con sorpresa, pero su postura no se suavizó en absoluto. Sus sospechas parecieron profundizarse. Agentes de la ley, dijo. Su tono ahora estaba mezclado con sarcasmo. No pareces un agente de la ley para mí. La mandíbula de Jacob se tensó, pero mantuvo la compostura. Había estado en situaciones más difíciles y no estaba dispuesto a dejar que ella se metiera bajo su piel. Aún así, sus palabras profundo corte era como si toda su identidad, sus años de servicio y dedicación a proteger a otros hubieran sido descartados en un instante, todo por cómo se veía Mio saliendo del auto, dijo, su mano todavía flotando cerca de su arma. Los instintos de Jacob le gritaban que se resistiera para hacer valer sus derechos, pero sabía lo rápido que estas situaciones podían escalar. Había visto demasiados titulares, demasiados finales trágicos, así que a pesar de la creciente frustración,
Burbujeando dentro de él, asintió, y abrió lentamente la puerta del auto. Saliendo a la acera, el oficial lo rodeó como un depredador evaluando a su presa. Sus ojos vagaron sobre sus rastas, su ropa holgada, y las zapatillas gastadas en sus pies. Para ella, él era solo otro hombre negro en el vecindario equivocado, conduciendo un auto destartalado que no pertenecía al auto. ¿Nada de lo que debería saber?, preguntó su voz, adoptando un tono acusador. Jacob negó con la cabeza. No, señora. Ella no parecía convencida. ¿Te importa si echo un vistazo adentro?, preguntó, aunque era más una orden que una pregunta. Jacob sintió un destello de ira. Él conocía sus derechos, y ella no tenía causa probable para registrar su vehículo. Preferiría que no lo hicieras, dijo tranquilamente. Por un momento su expresión vaciló. La máscara de autoridad se deslizó lo suficiente para revelar la frustración debajo. Ella no estaba acostumbrada a que le dijeran que no, especialmente por alguien que se parecía a él. Sin otra palabra, dio un paso atrás y pidió refuerzos por radio. El corazón de Jacob se hundió. Él sabía a dónde se dirigía esto. Lo que debería haber sido una parada de rutina se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Cuando llegaron 2 coches patrulla más, Jacob se quedó de pie en silencio en la acera. Su pulso se aceleró. Podía sentir el peso del juicio del oficial presionándolo, asfixiándolo. Había pasado años protegiendo a gente como ella, y sin embargo aquí estaba él en el lado receptor de una acusación sin fundamento. Su dignidad erosionándose lentamente bajo el duro resplandor de las luces de la policía, y mientras los otros oficiales se acercaban, sus manos ya flotando cerca de sus armas. Jacob no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a esto, cómo él, un agente del FBI, se había convertido en otro hombre negro parado al costado de la carretera, humillado e impotente. La tensión se espesó en el aire, y Jacob sabía que esto era solo el comienzo de la disidencia en sospecha. Jacob se paró junto a su auto con los pies plantados en un asfalto agrietado, su mente acelerada, mientras la tensión a su alrededor se hacía más palpable. Su cuerpo seguía sereno, pero internamente el peso del momento lo presionaba con una fuerza casi insoportable. La oficial femenina, ahora flanqueada por 2 oficiales más, estaba a solo unos metros de distancia. Su mano todavía descansaba cerca de su arma. Sus ojos parpadeaban con impaciencia y sospecha. Las sirenas habían atraído a una pequeña multitud, los transeúntes disminuyendo la velocidad, curiosos por ver qué estaba sucediendo. Jacob sabía cómo se veía esto para cualquiera que lo estuviera viendo. Él era otro hombre negro en la cuadra de 3, parado al costado de la carretera rodeado de policías. Había visto suficientes situaciones como estas en las noticias. Sabía cuán peligrosas podían volverse las cosas, incluso para un hombre que no había hecho nada malo. Por el breve momento la ironía lo golpeó. ¿Con qué frecuencia había sido él el que estaba encubierto observando a otros desde las sombras? Ahora él era el que estaba siendo lavado, escrutado y juzgado por personas que no sabían nada sobre él. La oficial femenina, el oficial Barnes, no se había echado atrás. Si cualquier cosa, la llegada de refuerzos pareció envalentonarla. Uno de los nuevos oficiales, un hombre más joven con una mandíbula apretada, se acercó a Barnes. Intercambiaron algunas palabras tranquilas que Jacob no pudo oír, pero podía decir por sus expresiones que lo que Barnes estaba diciendo solo confirmaba sus sospechas. Estaba decidida a demostrar algo, incluso si no había nada que demostrar. El joven oficial volvió su atención a Jacob, evaluándolo de la misma manera que Barnes había fijado su mirada en la ropa de Jacob, ropa que era parte de su rol encubierto, pero que ahora servía para marcarlo como alguien de quien sospechar. Jacob podía ver los engranajes girando en la mente del oficial, las suposiciones que se formaban basándose en nada más que su apariencia. ¿Tienes identificación contigo? El oficial más joven preguntó, su tono no del todo hostil, pero lejos de ser amistoso. Jacob, la paciencia se estaba agotando, ya había entregado su licencia y registro al oficial Barnes, pero sabía que no se trataba de procedimientos, se trataba de control. Estaban tratando de desgastarlo para romper su compostura y empujarlo a un rincón. Había sido entrenado para mantener la calma bajo presión, pero esta situación no era solo profesional, era personal. Ya le di mi identificación a tu compañero, dijo Jacob manteniendo la voz firme. La tiene. El joven oficial miró a Barnes, quien asintió sin decir una palabra, pero no lo dejó caer. Y dijiste que estás en la aplicación de la ley, presionó su tono con un dejo de incredulidad. Es correcto. Jacob respondió con su frustración apenas contenida. Soy un agente del FBI. Un breve silencio cayó sobre el grupo, pero fue rápidamente roto por el sonido de la risa burlona del oficial más joven. Un agente del FBI, repitió sacudiendo la cabeza ligeramente como si la idea fuera absurda. Miró a Barnes, quien le dio una mirada cómplice. ¿Me importa si pregunto qué división? El joven oficial continuó, su tono goteando con descendencia. Estaba claro que no creía la afirmación de Jacob. El pulso de Jacob se aceleró, pero él mantuvo la calma. Podía sentir las miradas de la creciente multitud sobre él, observando, esperando. Cada parte de él quería revelar sus credenciales en ese mismo momento para acabar con sus dudas y terminar con esta humillante experiencia, pero él sabía mejor que nadie que no se trataba de si le creían, se trataba de poder. Lo tenían y no lo iban a dejar ir fácilmente. Trabajo encubierto, dijo Jacob, manteniendo la voz tranquila pero firme. No estoy en libertad para discutir los detalles de mis asignaciones. El joven oficial sonrió. Por supuesto que, dijo, su voz estaba cargada de falsa comprensión. Encubierto, ¿verdad?
Eso es conveniente. Jacob sintió que se le apretaba la mandíbula, pero no mordió el anzuelo. Este no era el momento de perder el control. Se había enfrentado a criminales empedernidos, miembros de pandillas y peligrosos capos de la droga, y nunca había dejado que sus emociones se apoderaran de él. Pero esto era diferente. Esta era una lucha por su dignidad, por su derecho a existir sin ser acosado. Oficial, Barnes dio un paso adelante de nuevo, cortando la tensión. Dijiste que estás en la aplicación de la ley, dijo. Su voz era más baja, ahora pero no menos desconfiada. Pero estamos teniendo una. Me cuesta creer que no te parezcas a ningún agente del FBI que haya visto jamás. Jacob levantó una ceja y la miró de frente. ¿Y qué es exactamente lo que parece un agente del FBI? Su rostro se sonrojó un poco, pero no se echó atrás. ¿Sabes a qué me refiero? Dijo con los ojos fijos una vez más en sus rastas, su ropa gastada y el viejo coche aparcado a su lado. Esto no cuadra. La frustración de Jacob estaba a punto de desbordarse. Había trabajado demasiado, se había sacrificado demasiado para que lo trataran como a un criminal por su aspecto, pero antes de que pudiera responder, el oficial más joven se acercó. Su mano descansaba casualmente sobre su cinturón, lo suficientemente cerca de su arma para dejar claro su punto. Escucha, dijo el oficial más joven con voz tranquila pero firme. Podemos hacer esto fácil o podemos hacerlo difícil. Tenemos motivos para creer que no estás siendo del todo sincero con nosotros. Así que si no tienes nada que ocultar, déjanos echar un vistazo al interior de tu coche. La paciencia de Jacob se acabó. No tienes motivos para registrar mi coche, dijo con voz aguda. Has visto mi licencia, mi matrícula. No he hecho nada malo y lo sabes. El rostro del joven oficial se oscureció. No puedes decidir eso antes de que Jacob pudiera responder. La oficial Barnes levantó la mano para indicarle al oficial más joven que retrocediera. No necesitamos intensificar esto, dijo, aunque las palabras sonaron más como una advertencia que como una garantía. Si realmente eres quien dice ser, todo se aclarará en unos minutos. Solo coopera, y podemos evitar más problemas. Jacob la miró con la mente acelerada. Había visto situaciones como esta salirse de control en cuestión de segundos. Un movimiento en falso, una voz levantada y las cosas podrían volverse violentas. Tenía que ser inteligente al respecto, pero cada fibra de su ser le gritaba que se resistiera para exigir el respeto que se merecía, pero respeto no era algo que estuvieran ofreciendo. No hoy. Antes de que pudiera responder, uno de los oficiales de respaldo se acercó con un dispositivo portátil, haciendo un gesto para que Jacob se diera la vuelta. Nos vamos para revisarte si tenías armas, dijo el oficial con un tono serio pero impersonal. Procedimiento estándar. Jacob sabía que no debía resistirse, pero la humillación le quemaba el pecho mientras levantaba los brazos y les permitía bajar a Patim. Había pasado por esto antes demasiadas veces, de hecho nunca fue más fácil. Mientras las manos del oficial se movían sobre él, Jacob podía sentir el peso de las escaleras de los espectadores. La gente se había reunido en la acera, algunos de pie en pequeños grupos, susurrando entre ellos. Podía ver a algunos de ellos sosteniendo sus teléfonos grabando la interacción. Se preguntó, ¿qué vieron? ¿Vieron a un hombre siendo acosado injustamente o vieron a un criminal siendo llevado ante la justicia? Cuando el oficial terminó, dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Nada, le dijo a Barnes, como si la falta de armas fuera de alguna manera sorprendente. Los labios de Barnes se apretaron en una delgada línea, pero no estaba lista para rendirse. Miró a Jacob con los ojos duros. Esperaremos la confirmación de tu identificación, dijo secamente. Hasta entonces, quédate donde estás. Jacob asintió, sintiendo el calor de su juicio presionándolo como un peso que no podía quitarse. Podía oír las voces de la multitud, cada vez más fuertes. Los susurros se convertían en murmullos. Algunos de los espectadores parecían preocupados, mientras que otros parecían disfrutar del espectáculo que se desarrollaba ante ellos, pero a pesar de todo, Jacob mantuvo la compostura. Había pasado años entrenando para situaciones como esta. Aunque nunca había imaginado estar de este lado, no estaba dispuesto a dejar que lo vieran romperse a medida que pasaban los minutos. Jacob podía sentir que la situación se tambaleaba al borde de algo mucho más peligroso. La tensión era palpable. Una tormenta silenciosa se estaba gestando justo debajo de la superficie, y sabía que con cada segundo que pasaba, la probabilidad de que las cosas se intensificaran se hacía más fuerte. No tenía idea de cuánto estaban a punto de cambiar las cosas. La humillación pública. El sol colgaba más bajo en el cielo, proyectando largas sombras en la calle mientras la situación en la carretera se intensificaba. Jacob Moore permaneció inmóvil, un hombre en exhibición rodeado de oficiales uniformados que lo miraban con sospecha y desprecio. A su alrededor, la multitud de espectadores había crecido, atraída por las luces intermitentes y el espectáculo de un hombre negro detenido en público. Los teléfonos estaban levantados. Las cámaras capturaban cada momento de lo que se había convertido en una demostración injustificada de autoridad. El pulso de Jacob se aceleró, pero mantuvo la compostura, su rostro impasible por dentro. Sin embargo, una tormenta de emociones se estaba gestando: ira, humillación, incredulidad,
Había pasado años construyendo una carrera en la aplicación de la ley, dedicando su vida a servir y proteger, y en ninguna parte estaba parado en la misma posición que había pasado su vida tratando de evitar que otros experimentaran. El oficial Barnes, que todavía agarraba la identificación de Jacob en su mano, miró a sus compañeros oficiales con una expresión tensa por la frustración. No había encontrado nada sospechoso en él, pero eso no parecía importarle. Jacob era culpable de algo, incluso si ella aún no había descubierto qué era, podía verlo en sus ojos, la necesidad de afirmar su autoridad para encontrar alguna justificación para la forma en que lo había tratado, el oficial más joven, el que había cacheado a Jacob. Antes, se paró a un lado con los brazos cruzados, su rostro era una máscara de agresión silenciosa, estaba mirando, esperando con la esperanza de alguna excusa para llevar las cosas más lejos, era el tipo de postura depredadora que Jacob había visto demasiadas veces antes en las calles. Los distritos, incluso en los juzgados, hombres como él siempre estaban a un paso en falso de ser etiquetados como una amenaza, a una palabra de convertirse en una estadística. Barnes dio un paso adelante de nuevo rompiendo el tenso silencio. Mire, dijo con voz entrecortada, estamos esperando la verificación de su identidad, hasta entonces, necesito que coopere completamente. Los ojos de Jacob se entrecerraron, él ya había cooperado, les había dado su identificación, respondió a sus preguntas y cumplió con cada demanda que habían hecho, pero eso no era suficiente, no cuando era un hombre negro parado en el vecindario equivocado, usando la ropa equivocada con el peinado equivocado. Ya cooperé, dijo Jacob en voz baja pero firme, he hecho todo lo que me ha pedido y todavía no lo ha hecho. Me dio una razón válida para detenerme. La cara de Barnes se sonrojó, sus ojos se endurecieron, no estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente no por alguien que se parecía a Jacob, podía ver la lucha interna desarrollándose detrás de su mirada fría, la batalla entre su deseo de mantener el control y la comprensión progresiva de que no tenía nada que culparle. Este es un procedimiento de rutina, dijo bruscamente aunque su voz vaciló ligeramente, tenemos derecho a detener a cualquiera que consideremos sospechoso y tú coincidías con la descripción de un sospechoso. La mandíbula de Jacob se apretó, era la misma excusa cansada que había escuchado innumerables veces antes, coincidía con la descripción, era la justificación general utilizada para apuntar a hombres como él. ¿Cuántas veces incluso lo habían detenido o interrogado porque coincidía con la descripción de algún sospechoso fantasma? No importaba en qué vecindario estaba, qué auto conducía o qué trabajo tenía, para ellos él siempre era el sospechoso. ¿Y qué descripción es esa?, preguntó Jacob con su voz mesurada, aunque su ira hervía a fuego lento, justo debajo de la superficie. Hombre negro con rastas conduciendo un auto destartalado. Los ojos de Barnes brillaron con indignación, pero ella no respondió. El silencio que siguió fue pesado y Jacob podía sentir el peso de la mirada de la multitud sobre él, podía oírlos susurrar entre ellos, algunos murmurando con incredulidad, otros riéndose como si esto fuera algún tipo de entretenimiento. A unos pocos pies de distancia un grupo de adolescentes estaban de pie junto a sus teléfonos levantados grabando cada segundo. Uno de ellos, un chico con cabello peludo y una gorra de béisbol, le susurró algo a su amigo, y ambos se rieron en voz baja. Los ojos de Jacob se encontraron con los chicos por un breve momento, y vio algo en la expresión del chico: curiosidad, tal vez incluso lástima, pero también había una pizca de diversión, como si esto no fuera más que un espectáculo para compartir en las redes sociales. El pecho de Jacob se apretó con una mezcla de ira y humillación, había trabajado tan duro para construir una vida de respeto a la dignidad, y ahora en cuestión de minutos había sido reducido a esto, un objeto de desprecio, un hombre cuyo valor estaba siendo cuestionado basándose en nada más que el color de su piel y la longitud de su cabello. Barnes cambió su peso de un pie al otro, claramente incómoda con la multitud cada vez mayor y la atención que estaban atrayendo, pero en lugar de calmar la situación, redobló la apuesta. Voy a preguntarte una vez más, dijo con voz más fría que antes. ¿Hay algo en tu auto que necesitemos saber sobre algo ilegal? Las manos de Jacob se apretaron en puños a sus costados, pero mantuvo su expresión tranquila. No iba a darle la satisfacción de verlo perder el control. Ya te lo dije, dijo tranquilamente. No hay nada en el auto. Los ojos de Barnes parpadearon con frustración e intercambió una rápida mirada con el oficial más joven sin esperar permiso. El oficial más joven dio un paso adelante con la mano apoyada en el mango de su arma. Ya veremos sobre eso, murmuró en voz baja. El pulso de Jacob se aceleró. Podía sentir que la tensión aumentaba. Los oficiales buscaban cualquier razón para justificar sus acciones. Su mente corrió a través de las posibilidades. ¿Y si decidían registrar el auto de todos modos? ¿Y si plantaban algo? Lo había visto suceder antes. Había escuchado las historias de terror de amigos y colegas que habían estado en el lado receptor de paradas similares. Era un agente del FBI. Conocía sus derechos, pero ahora mismo ninguno de eso parecía importar. Barnes dio un paso adelante, sus ojos se entrecerraron mientras lo evaluaba. ¿No tienes nada que ocultar o sí?
La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza. El corazón de Jacob latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que no debía morder el anzuelo. Conozco mis derechos, dijo su voz firme pero firme. No tienes causa probable para registrar mi auto, y no he hecho nada para justificar este nivel de sospecha. Por un momento, Barnes pareció dudar. Su confianza vaciló, pero con la misma rapidez la enmascaró con una leve sonrisa, su mano descansando en su cadera. Ya veremos sobre eso, dijo su tono frío y despectivo. Jacob podía sentir su paciencia deshilacharse, la ira hirviendo justo debajo de la superficie. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado a un hombre que había dedicado su vida a hacer cumplir la ley, y se había convertido en el objetivo de un racismo y prejuicio tan flagrantes, que no importaba que fuera un agente del FBI? En este momento, lo único que importaba era que era un hombre negro con una rueda dentada parado al costado de la carretera rodeado de policías que lo veían como una amenaza. La multitud se volvió más inquieta, sus susurros se convirtieron en murmullos de descontento. Algunos de ellos parecieron darse cuenta de que esto era más que una parada de rutina, que algo no estaba bien, pero otros miraban con curiosidad morbosa sus teléfonos, capturando cada momento como si fuera una escena de una película en lugar de la vida de un hombre real desenredándose ante sus ojos. Justo en ese momento una voz crepitó en la radio de Barnes, rompiendo el tenso silencio. Se alejó del grupo presionando el dispositivo en su oído. Mientras escuchaba atentamente, el corazón de Jacob se aceleró. Él sabía lo que esto significaba. La verificación de su identificación estaba llegando. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero mientras estaba allí esperando lo que esperaba que fuera el momento de la reivindicación, una sensación de hundimiento le recorrió el estómago. ¿Importaría siquiera? Ellos admitieron su error o duplicarían su negativa a reconocer la injusticia de la situación. Barnes le devolvió su rostro ilegible mientras se acercaba a Jacob. Una vez más el oficial más joven estaba a su lado. Su mano todavía descansaba en su arma, su expresión dura e implacable. La multitud se había vuelto inquietantemente tranquila, la tensión lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Bueno, Jacob preguntó, su voz baja pero firme. Barnes lo miró fijamente por un momento, sus labios presionados en una delgada línea. Finalmente ella habló, su voz apenas por encima de un susurro. Estás libre, dijo, las palabras cargadas de renuencia. ¿Eres quien dice ser? Jacob exhaló la tensión en su cuerpo, liberando todo ligeramente, pero la victoria se sintió hueca. Esto no se trataba de limpiar su nombre, se trataba del hecho de que había llegado a esto en primer lugar. Pero Barnes no había terminado. Dio un paso más cerca, sus ojos se clavaron en ¿tuviste suerte hoy?, dijo su voz goteando con descendencia, pero te sugiero que tengas cuidado en el futuro. La amenaza era clara. Esto no había terminado ni por asomo. Mientras Jacob estaba allí rodeado por los oficiales, en la multitud de los espectadores, se dio cuenta de algo con una claridad escalofriante. Incluso cuando tienes razón, incluso cuando no has hecho nada malo, el sistema tiene una forma de hacerte sentir como un criminal, y en ese momento Jacob supo que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. La impactante revelación. Jacob se quedó congelado, su mente tambaleándose por las palabras despectivas del oficial. Barnes, ¿tienes suerte hoy? Suerte. La palabra dolió, como si su libertad y dignidad se hubieran reducido a la suerte, como si sus derechos estuvieran condicionados a si estaban de humor para reconocerlos. El amargo sabor de la humillación permaneció en su lengua, pero se obligó a mantener la calma. Había sido entrenado para mantener sus emociones bajo control, pero esta era una clase diferente de batalla. No se trataba de controlar a los criminales que perseguía, se trataba de controlar la narrativa sobre aferrarse a su sentido de sí mismo frente al sistema que lo veía como una amenaza antes de verlo como un hombre. La multitud, todavía reunida, estaba mirando atentamente. Algunos susurraban, otros filmaban, pero la mayoría solo se quedaban allí con los ojos bien abiertos, esperando qué pasaría a continuación. Tenían un espectáculo, y habían tenido uno. Jacob sabía cómo se veía esto desde afuera: un hombre negro con rastas detenido al costado de la carretera, el blanco de la sospecha de los oficiales de policía blancos. Podía escuchar el murmullo silencioso de acusaciones y suposiciones en el aire. El público también ya había emitido su juicio, no basado en lo que era correcto, sino en lo que habían sido condicionados a ver. Jacob sintió el peso de su mirada colectiva presionándolo, pero no era solo un hombre parado en la calle, era un agente del FBI, un oficial federal que juró defender la ley, un hombre que había dedicado su vida a servir a la justicia. Pero en este momento nada de eso parecía importar. Lo habían reducido a un estereotipo, a un rostro que encajaba con una descripción en un mundo donde esa era toda la justificación necesaria para la sospecha. Cuando el oficial Barnes dio un paso atrás, la multitud comenzó a murmurar más fuerte. Jacob podía oír fragmentos de conversaciones, voces que cuestionaban a otros, especulando. El oficial se movió inquieto al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo más allá de su control. Barnes, con el rostro enrojecido por la frustración, miró al creciente grupo de espectadores. Su expresión se endureció. No estaba acostumbrada a que la interrogaran, no estaba acostumbrada a que desafiaran su autoridad tan públicamente. Había esperado detenerlo, hacer una suposición rápida y terminar con eso. Ahora estaba atrapada en el mismo espectáculo que había creado. Jacob podía sentir la ira aumentando dentro de él, su pulso se aceleró. Había soportado suficiente, su mente corría mientras sopesaba sus opciones.
Sabía que si dejaba que esto continuara, si permitía que Barnes y sus colegas se fueran sin consecuencias, enviaría un mensaje no solo a ellos, sino a la multitud, a las personas que grababan en sus teléfonos, al mundo, diría que estaba bien tratar a alguien así para deshumanizarlo. No paraban más que la forma en que se veían y luego, con una calma que esperaba la tormenta que se estaba gestando dentro de él, Jacob habló, su voz baja pero firme cortó el aire como un oficial de la cuchilla dijo, cruzando los ojos con Barnes, tienes que comprobar mi identificación de nuevo. Barnes endureció su expresión endureciéndose, aún más ya lo hicimos. Ella espetó su tono defensivo, estás despejado. No, Jacob dijo su voz firme, pero controlada. Tienes que ejecutarlo de nuevo. Barnes vaciló. Entrecerrando los ojos mientras trataba de evaluar a qué estaba jugando, el oficial más joven dio un paso adelante, su mano todavía descansando en su funda, su lenguaje corporal tenso. ¿Qué estás tratando de hacer?, preguntó en su tono acusatorio Jacob. Lo ignoró manteniendo sus ojos fijos en Barnes. Ejecútalo de nuevo, repitió su voz firme. La mano de Barnes se cernió sobre su radio, y por un momento pareció que ella podría negarse, pero algo en la actitud de Jacob la hizo detenerse. No había miedo en sus ojos, ninguna incertidumbre. Él no le estaba suplicando, estaba haciendo una demanda. Con un brusco asentimiento, se volvió hacia el oficial más joven. Ejecútalo de nuevo, dijo su voz entrecortada. El oficial más joven, claramente irritado, sacó su radio y habló en ella, reforzando la solicitud. El silencio que siguió fue denso, cargado de anticipación. La multitud se había quedado en silencio de nuevo, su atención fija en los oficiales. La tensión en el aire era palpable, como si todos los presentes pudieran sentir que algo estaba a punto de suceder. Pasaron minutos, aunque parecía que era nuestro. Jacob se quedó quieto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, aunque su rostro permanecía tranquilo. Sabía lo que vendría, pero no estaba seguro de cómo se desarrollaría. Podía sentir las miradas de la multitud, los oficiales, incluso los autos que redujeron la velocidad para echar un vistazo a la escena, y luego el crujido de la radio rompió el silencio. El rostro de Barnes se retorció por la confusión mientras escuchaba la respuesta que llegaba a través de su auricular. Miró al oficial más joven, que también había captado el mensaje. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su sonrisa confiada vaciló. ¿Cuál es el problema?, preguntó Jacob, aunque ya lo sabía. Barnes no respondió. Miró la pantalla del dispositivo portátil. Su rostro palideció. Sus colegas sintieron el cambio en su comportamiento. Se acercaron intercambiando miradas preocupadas. Algo había cambiado. Jacob dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero autoritaria. ¿Qué dice? Barnes claramente estaba conmocionado. Dudó. La confianza que la había llevado a través de toda esta interacción se había ido reemplazada por incertidumbre. Abrió la boca para hablar, pero las palabras parecieron quedarse atrapadas en su garganta. ¿Qué dice?, repitió Jacob más fuerte esta vez. Barnes tragó saliva, sus ojos se movieron nerviosamente hacia sus colegas, antes de finalmente encontrarse con la mirada de Jacob. Tú eres ella, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. Eres un agente federal. La multitud, previamente murmurando, se quedó en silencio. El peso de la revelación se apoderó de ellos como una manta pesada. Por un momento parecía como si el tiempo se hubiera detenido. El aire mismo se espesó con incredulidad. Jacob sostuvo su mirada. Su rostro ilegible. Es cierto, dijo en voz baja, soy un agente del FBI. Barnes dio un paso atrás, sus ojos abiertos por la sorpresa. El oficial más joven, su confianza destrozada, miró entre Jacob y Barnes, inseguro de qué hacer a continuación. Pasó la última media hora tratándolo como a un criminal, y ahora se enfrentaban a la realidad de que el hombre al que habían estado humillando trabajaba para el mismo sistema que se suponía que debían proteger. Jacob podía sentir el cambio en el aire, la tensión rompiéndose como una presa. La multitud, una vez silenciosa, comenzó a murmurar de nuevo, sus susurros más fuertes esta vez. Podía escucharlos, preguntas, incredulidad, algunos jadeos silenciosos. Cuando la comprensión se extendió, no esperó a que se recuperaran. Todavía no había terminado. Déjame preguntarte algo, oficial Barnes, dijo Jacob, su voz firme pero tranquila. Si no hubiera sido un agente federal, ¿qué habría pasado si hubiera sido un hombre común y corriente haciendo mi día? ¿Qué habrías hecho? La cara de Barnes se sonrojó, sus ojos se movieron rápidamente hacia sus colegas en busca de apoyo, pero ninguno de ellos habló, estaban tan aturdidos como ella. Me detuviste por la forma en que miro. Jacob continuó dando un paso más cerca. Viste mi piel, mi cabello, mi ropa y asumiste que era un criminal. Me trataste como si no perteneciera aquí, como si fuera culpable, incluso antes de hacer una pregunta, y ahora que sabes la verdad, no lo sabes. ¿Qué hacer con eso? La multitud estaba zumbando ahora, el teléfono seguía levantado capturando cada palabra. Los oficiales permanecieron en silencio, sus rostros pálidos y afligidos. No tenían defensa, ninguna justificación. La verdad había sido expuesta para que todos la vieran. No te importaba saber quién era Jacob, dijo su voz levantándose ligeramente. No te importó preguntar, solo me viste como una amenaza y actuaste en consecuencia sin pensarlo dos veces. Barnes abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Parecía derrotada, su autoridad se desmoronaba bajo el peso de sus propias acciones. Jacob dio
Un último paso hacia adelante, su voz ahora firme e inquebrantable. Lo que hiciste hoy no fue sobre proteger a nadie, se trataba de poder, y ahora que lo has perdido no sabes qué hacer con eso. Jacob se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su auto, su cabeza en alto. La multitud se abrió para él, sus susurros lo seguían mientras se movía entre ellos. Los oficiales se quedaron congelados viéndolo irse, sus rostros se llenaron de arrepentimiento y miedo cuando Jacob subió a su auto y encendió el motor. Miró una vez más a la multitud, habían presenciado algo poderoso hoy, algo innegable, y mientras se alejó dejando atrás la escena. Sabía que la verdadera historia no era solo sobre él, era sobre todos los que alguna vez habían estado en su lugar, todos los que alguna vez habían sido juzgados por algo tan superficial como su apariencia, pero hoy al menos la verdad había sido revelada, y no había vuelta atrás. El efecto dominó. Las manos de Jacob rozaron el volante mientras conducía. El zumbido rítmico de los neumáticos sobre el asfalto hizo poco para calmar sus pensamientos de RAC. El encuentro con la policía lo había dejado desconcertado, pero ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, una ira más profunda se instaló en su pecho. No era solo ira hacia el oficial Barnes, o el oficial más joven, o incluso todo el sistema que representaban. Era el tipo de ira que venía de años de ver la misma historia una y otra vez. Era personal y era sistemático. El sol se había ocultado detrás del horizonte, arrojando la ciudad en un crepúsculo. Las luces de la calle crepusculares parpadearon mientras pasaba por las calles familiares de su vecindario. De repente, esos sitios familiares no le trajeron la sensación habitual de calma. Su mente repitió la escena al costado de la carretera. Luces intermitentes, la postura agresiva de los oficiales, los murmullos de la multitud, y sobre todo la forma en que lo habían mirado, la forma en que lo vieron como nada más que un sospechoso, alguien indigno de respeto o decencia básica. Era un agente del FBI, llevaba la placa, hizo el juramento, y pasó años protegiendo a las mismas personas que ahora se habían vuelto contra él por su apariencia, pero mientras Jacob pensaba en ello, una fría comprensión lo invadió. No importaba que fuera un agente o que hubiera trabajado de incógnito para atrapar criminales peligrosos, para ellos era solo otro hombre negro en el lugar equivocado en el momento equivocado. La pregunta que Dios le tenía ahora era más grande que ese evento singular. Se trataba del sistema. Había pasado años en la aplicación de la ley y había visto las grietas en el sistema de cerca, pero hoy él mismo había caído en una de esas grietas. Lo que más le molestaba no era ni siquiera la humillación personal, era saber ¿cuántos otros habían enfrentado lo mismo o peor sin el privilegio de una placa federal para protegerlos al final? ¿Qué le habría pasado si no hubiera sido un agente del FBI? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona? Un hombre normal conduciendo a casa después de un largo día de trabajo. El teléfono de Jacob vibró en el asiento junto a él, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla, era su esposa. Tasha dudó por un momento antes de responder, dijo tratando de mantener su voz firme: Jacob, ¿estás bien? ¿Dónde estás? La voz de Tasha estaba llena de preocupación, la preocupación evidente en cada sílaba. Estoy bien, respondió, aunque las palabras se sintieron huecas. Solo tuve un día difícil, casi estoy en casa. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y Jacob pudo escuchar a Tasha suspirar suavemente. ¿No suenas bien? ¿Pasó algo? Jacob agarró el volante con más fuerza. No quería preocuparla, pero no podía quitarse la necesidad de decirle lo que había pasado. Tasha sabía muy bien el tipo de cosas que enfrentaba en el trabajo, pero esto era diferente. No se trataba de una misión encubierta o una operación peligrosa, se trataba de él, de quién era y de cómo lo veía el mundo. Me detuvieron, dijo Jacob, manteniendo su tono medido por la policía. La fuerte inhalación de Tasha fue audible. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué querían? Jacob soltó una risa amarga. En realidad, no querían nada. Solo pensaban que parecía sospechoso. Ya sabes cómo es esto. Tasha no respondió de inmediato, pero Jacob podía sentir su ira creciendo a través del silencio. Había escuchado esta historia antes demasiadas veces. De hecho, era el tipo de historia que se había desarrollado en las vidas de sus hermanos, su padre, sus amigos, pero esta vez había sucedido. HIT en casa de una manera que ninguno de los dos había esperado. ¿No te hicieron daño, verdad? Tasha preguntó con la voz tensa por el miedo. No, Jacob respondió rápidamente. No, nada de eso. Solo me humillaron. Hicieron una escena y cuando descubrieron quién era yo, fue como si no supieran cómo manejarlo. Tasha exhaló su ira, atenuada por el alivio. Gracias a Dios estás bien, pero Jacob, esto ha sucedido. Para parar, ¿cuántas veces más vamos a escuchar historias como esta? ¿Cuántas veces más vas a volver a casa con otra historia de un policía que te trata como si fueras un criminal? Jacob no tenía una respuesta. Había pasado toda su carrera creyendo que era parte de la solución, que al estar en la aplicación de la ley podría ayudar a cambiar las cosas desde dentro, pero hoy había sacudido esa creencia hasta sus cimientos. ¿Cómo podría arreglar un sistema que lo veía como un hombre negro, como parte del problema?
No lo sé, Tasha dijo en voz baja, simplemente no lo sé. Para cuando entró en la pista de carreras de su casa, el cielo se había vuelto de un azul marino profundo, las estrellas comenzaban a titilar débilmente sobre él. Tasha lo estaba esperando en el porche con los brazos cruzados, y su rostro marcado por la preocupación se veía hermosa como siempre, sus rizos oscuros enmarcando su rostro, pero esta noche había una pesadez en sus ojos que reflejaba los suyos. Jacob salió del auto y Tasha caminó hacia él. Envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y atrayéndolo en un fuerte abrazo, se quedaron así durante un largo momento, ninguno de los dos hablando, ambos solo agarrándose el uno al otro como si el simple acto de estar juntos pudiera alejar el peso del mundo exterior. Después de un rato, Tasha se apartó un poco sus ojos buscando su rostro. Dime todo, dijo suavemente. Jacob la llevó adentro y se sentaron en el sofá. La tenue luz de la sala de estar proyectaba largas sombras a través de las paredes. Le contó todo, parar las preguntas, la forma en que el oficial Barnes lo había tratado y el momento en que la verdad había salido a la luz cuando se dieron cuenta de que era un agente del FBI. Tasha escuchó en silencio, sus manos apretadas en puños en su regazo, su rostro tenía una mezcla de ira y dolor. Cuando terminó, Tasha negó con la cabeza lentamente. No puedo creer esto, simplemente no puedo creer esto. Jacob se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas, su cabeza en sus manos. Yo tampoco, y lo que es peor, no sé qué hacer al respecto. Se supone que soy parte de la solución, pero hoy se quedó callado, inseguro de cómo poner sus sentimientos en palabras. Hoy me sentí impotente, como si todo el trabajo que he hecho, todos los años que pasé tratando de hacer una diferencia no importaran, porque al final del día sigo siendo solo otro hombre negro a sus ojos. Tasha se acercó y puso su mano sobre su hombro, su toque cálido y tranquilizador. Eres más que eso, Jacob, y lo sabes, pero lo entiendo por qué te sientes así. No eres solo tú, somos todos, vivimos con esto todos los días, lo has visto desde ambos lados, ahora el sistema y la gente atrapada en él. Jacob asintió, aunque no sé. Sentía reconfortado. El peso de lo que había sucedido era demasiado pesado, demasiado crudo. Había pasado gran parte de su carrera creyendo que podía cambiar las cosas, que trabajando desde adentro podría ser parte de la solución, pero hoy se sentía como si el sistema lo estuviera tragando. No sé si puedo seguir haciendo esto, Jacob admitió, su voz apenas por encima de un susurro. No sé si puedo seguir fingiendo que estoy haciendo una diferencia. La mano de Tasha se apretó sobre su hombro. Estás haciendo una diferencia, Jacob, has hecho más bueno de lo que crees, pero tal vez sea hora de pensar en cómo quieres seguir haciendo esa diferencia. Jacob la miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Tasha se sentó con la mirada pensativa. Tal vez sea hora de que tomes una posición no solo como agente del FBI, sino como Jacob Moore, el hombre que ha visto ambos lados de este sistema. Tal vez sea hora de usar tu voz de una manera diferente para mostrarle a la gente lo que realmente sucede, para impulsar los cambios que necesitamos. Jacob consideró sus palabras, la idea agitando algo profundo dentro de él. Durante tanto tiempo que había operado dentro de los confines de la ley, trabajando dentro del sistema para generar cambios, pero ¿y si eso no fuera suficiente? ¿Y si el cambio real requiriera más que solo trabajar dentro del sistema? ¿Y si requiriera que él saliera de él para hablar y luchar por el tipo de justicia que iba más allá de la placa? A medida que avanzaba la noche, Jacob y Tasha continuaron hablando. Su conversación pasó de los eventos del día a los problemas más amplios en cuestión, el sistema roto, el perfil racial, la necesidad de rendición de cuentas, y mientras hablaban un nuevo sentido de propósito comenzó a tomar forma dentro de Jacob. Tal vez no había sido solo una humillación. Tal vez había sido una llamada de atención, porque ahora más que nunca Jacob sabía que el sistema no iba a cambiar por sí solo, necesitaba gente como él, gente que había visto ambos lados, que había sentido el aguijón de la injusticia de primera mano para ponerse de pie y exigir algo mejor, y tal vez, solo tal vez, era hora de que él fuera esa persona. Una nueva misión. A la mañana siguiente, J. Jaob se despertó con los suaves rayos de sol filtrándose a través de las cortinas. El silencioso zumbido del mundo exterior se sentía extrañamente sereno en comparación con la agitación que se había gestado dentro de él la noche anterior mientras yacía en la cama mirando al techo. El peso de los eventos del día anterior se instaló pesadamente en su pecho. Se sentía diferente, ya no era solo el Jacob Moore que había pasado años sirviendo en la aplicación de la ley, mezclándose con el sistema, trabajando dentro de sus reglas. Algo dentro de él había cambiado y sabía que la vida que había conocido hasta ahora nunca sería la misma. Tasha se movió a su lado, todavía dormida, su mano descansando ligeramente sobre su pecho. La miró apreciando su presencia. Apoyo inquebrantable. La noche anterior sus palabras habían despertado algo en él, algo más profundo que solo ira o frustración, era propósito, una nueva sensación de claridad. Durante años, Jacob había creído que la única forma de luchar por la justicia era desde dentro del sistema, subiendo de rango, siguiendo las reglas y haciendo lo mejor que pudiera dentro de los confines de su placa, pero ahora veía las limitaciones de ese enfoque. Los eventos del día anterior habían despojado cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre su papel. Siempre había estado orgulloso de su capacidad para adaptarse, para desempeñar el papel necesario para mantener su tapadera intacta,
Pero ahora Jacob se dio cuenta de que era hora de salir de las sombras. Con cuidado se deslizó fuera de la cama, y se dirigió a la cocina, el olor a café fresco llenando el aire mientras preparaba una cafetera mientras la máquina zumbaba silenciosamente. Jacob se paró junto a la ventana mirando al mundo despertar. El vecindario estaba tranquilo, todavía disfrutando de la tranquilidad de las primeras horas de la mañana, pero sabía que más allá de estas calles, las mismas luchas continuaban desarrollándose, la discriminación racial y la injusticia que se desarrollaban en ciudades de todo el país, a menudo invisibles e inaudibles para el mundo en general. Recordó la escena al costado de la carretera, la forma en que el oficial Barnes lo había mirado, cómo lo había tratado como a un criminal simplemente por su apariencia, la forma en que la multitud había observado, algunos en silencio, otros con cámaras levantadas grabando su humillación como si fuera entretenimiento. Ese momento había dejado una marca en él, una cicatriz que no se desvanecería fácilmente, pero también había encendido algo profundo dentro de él, la comprensión de que permanecer callado, ser obediente, no era suficiente si no hablaba, si no tomaba medidas. ¿Quién lo haría? ¿Cuántos otros seguirían siendo detenidos, interrogados, humillados o peor, simplemente por cómo se veían? El café terminó de prepararse y Jacob se sirvió una taza. El calor de la taza lo conectó a tierra mientras se dirigía a la sala de estar. Se sentó en el pequeño escritorio cerca de la ventana, sacó su computadora portátil. Había pasado un tiempo desde que la había usado para algo aparte del trabajo, pero hoy era diferente. Hoy Jacob tenía algo que decir. Abrió un documento en blanco y se sentó en silencio por un momento. Sus dedos se cernieron sobre las teclas. ¿Cómo se empieza a contar una historia como la suya? ¿Cómo se transmite la complejidad de lo que había sucedido? El peso de todo. No solo estaba escribiendo para sí mismo. Estaba escribiendo para cada hombre, mujer y niño negro que alguna vez se había sentido pequeño, impotente y deshumanizado por el sistema que se suponía que debía protegerlos. Jacob comenzó a escribir. Sus dedos se movían constantemente por el teclado. Escribió sobre la parada, sobre la oficial Barnes y su prejuicio flagrante, sobre la forma en que la multitud se había reunido y vio cómo lo reducían a un sospechoso ante sus ojos. Pero más que eso, escribió sobre el miedo. Miedo que no tenía lugar en la vida de un hombre inocente, pero que había sido inculcado en él por años de experiencia que le decían que su color de piel lo convertía en un objetivo. Escribió sobre cómo en ese momento se había dado cuenta de que la placa que llevaba solo lo protegía cuando era conveniente para los demás reconocerlo. Cómo a pesar de su servicio, su dedicación y su posición, todavía lo veían a través de la lente de sospecha por su raza, y luego escribió sobre la decisión que había tomado allí mismo al costado del camino, que ya no podía permanecer en silencio. Mientras escribía, sus palabras comenzaron a cobrar vida propia, fluyendo de su mente a la pantalla de una manera que se sentía cruda y real. Contó cada detalle, cada emoción, cada momento de humillación y desafío, y luego escribió sobre el futuro. Jacob había pasado años pensando que la única manera de hacer una diferencia era trabajando dentro del sistema, siendo parte de la aplicación de la ley, pero hoy entendía que la lucha por la justicia no se detenía en el Mal-Ed, no se detenía en el juzgado o el precinto, era más grande que eso. Se trataba de cambiar la forma en que las personas veían el mundo y a los demás. Se trataba de desafiar las narrativas que se habían alimentado a la sociedad durante tanto tiempo de que ciertas personas, debido a su raza o apariencia, eran inherentemente más peligrosas, menos confiables o menos merecedoras de respeto. Cuando terminó de escribir, Jacob se sentó y leyó sus palabras. Era más que una reflexión personal, era un llamado a la acción. Sabía que había otros afuera. Había gente como él que había estado en la misma posición y que necesitaba saber que no estaban solos. Quería que su historia iniciara una conversación para empujar a las personas a pensar en sus propios prejuicios, sus propias suposiciones y el papel que desempeñaron en la perpetuación del mismo sistema que casi lo había tragado por completo. El peso de su decisión se apoderó de él, pero no era el peso opresivo del miedo o la duda, era el peso de la responsabilidad de usar su voz, su plataforma y sus experiencias para desafiar el status quo y exigir algo mejor. Jacob guardó el documento y cerró la computadora portátil sintiendo una extraña sensación de calma invadirlo. Esto era solo el comienzo. No sabía a dónde lo llevaría este nuevo camino, pero él sabía que permanecer en silencio ya no era una opción. Más tarde ese día, mientras se sentaba en la mesa del comedor con Tasha, los dos compartiendo una comida tranquila, Jacob habló. Voy a hablar, dijo con voz firme, no puedo dejar pasar esto. Lo que me pasó, le está pasando a personas de todo el país, y no está bien. La gente necesita escuchar sobre esto. Tasha lo miró con sus ojos suaves, pero llenos de una profunda comprensión, asintió. Extendiéndose sobre la mesa para tomar su mano, sabía que llegarías a esa decisión, dijo en voz baja, y estoy orgullosa de ti. Es hora, Jacob,
es hora de que tu voz sea escuchada. Se sentaron en silencio por un rato. La gravedad del momento se hundió en Jacob. Sabía que al hablar, estaba tomando un riesgo. Sabía que su carrera podría verse afectada, que podría enfrentar reacciones negativas incluso dentro de sus propias filas. Pero nada de eso importaba más. Esto era más grande que su trabajo. Más grande que su orgullo. Esto se trataba de justicia. Esto se trataba de defender lo que era correcto sin importar el costo. En las semanas que siguieron, Jacob comenzó a compartir su historia públicamente, escribió los artículos, aparecieron en podcasts, e incluso dio algunas entrevistas a los medios de comunicación locales. Su historia resonó en personas de todos los ámbitos de la vida, aquellos que habían experimentado un trato similar, aquellos que lo habían presenciado e incluso aquellos que no habían sido conscientes de cuán profundo era el problema. Las palabras de Jacob provocaron un movimiento, un efecto dominó que se extendió mucho más allá de su encuentro inicial con el oficial Barnes. Las agencias policiales comenzaron a tomar nota y, aunque algunas respondieron con una actitud defensiva, otras comenzaron a implementar cambios, revisar sus políticas, volver a capacitar a sus oficiales y comenzar conversaciones sobre el sesgo racial que se había ignorado durante mucho tiempo. Jacob no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que el sistema cambiaría de la noche a la mañana, pero sabía que el cambio tenía que comenzar en alguna parte y, para él, comenzó al hablar, al negarse a dejar que su silencio fuera cómplice de la injusticia que había presenciado y experimentado primero. Y así, Jacob Moore, agente del FBI, esposo, padre y ahora defensor, continuó su viaje, no solo como un hombre que trabaja dentro del sistema, sino como un hombre que lucha por cambiarlo para sí mismo, para su familia y para todos aquellos que alguna vez habían sido silenciados por el peso del prejuicio. Era una nueva misión, uno que no venía con insignia ni título, pero que era igual de importante, tal vez incluso más.